bien, gloria al Señor. Bienvenidos todos. Esta mañana, pues estamos recordando lo que en nuestro país se celebra y es el Día del Padre, ¿verdad? El día de hoy quiero hablarles sobre algo que experimentamos a diario en nuestras familias. Somos seres emocionales. Las personas nos componemos de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y en el alma están las emociones, ¿verdad? Y las emociones tienen que ver con la alegría, tienen que ver con la tristeza, tienen que ver con el miedo, tienen que ver con el enojo. Y eso es parte de la vida nuestra, ¿verdad? Eso es normal. Pero hoy quiero tocar el punto del enojo en los hijos. El enojo en los hijos. Cuando hay un hijo enojado, y como estamos hablando de los padres, y desde luego también cae a las madres, cuando un hijo está enojado, entonces suceden varias cosas. Tenemos una presentación allí. Cuando hay un hijo enojado, entonces enfrentamos una conducta indeseable. ¿Qué es una conducta indeseable? Lea conmigo: explosiones de ira, o sea, hacen berrinches. ¿Qué más? Discusiones. ¿Qué más? Faltas de respeto. Le vale quien le diga, si es mayor o quien sea, ¿verdad? No respeta. Hay peleas, se vuelve violento, hay hostilidad en el trato con él. La siguiente, hay crueldad en la actitud de él, hay disensión, actos de vergüenza, malicia, amargura, desánimo, apatía. ¿Por qué sucede eso? Porque en su hijo hay enojo. Diga usted: en mi hijo hay enojo. Claro, ¿qué es enojo? Es una manifestación de rebeldía a Dios y a la autoridad. Escuche lo que dice la palabra, ¿ve? En Proverbios capítulo 29, versículo 22, dice que el hombre iracundo promueve contiendas y el furioso muchas veces peca. ¿Por qué se enojan los hijos? Por una sola razón: por el pecado que está en su corazón. El pecado le hace enojarse, volverse intolerante. Y el siguiente versículo 22, 24 y 25 de Proverbios dice, deme el siguiente: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Entonces la pregunta es: ¿por qué se enoja? Y usted dice: ¿por qué se enoja? Si lo que le estoy diciendo es lo correcto. ¿Por qué se enoja? ¿Verdad? Si lo que quiero es corregirlo o si lo que quiero es enseñarlo. Por una sola razón: por el pecado original que hay en su corazón. Por el pecado. El pecado nos mantiene en rebeldía abierta frente a Dios. ¿Quién quiere conocer el bien que debe hacer? Sino que naturalmente queremos hacer lo que nos da la gana. ¿Sí o no? Entonces, cuando los hijos no se les permite hacer lo que se les da la gana, entonces se enoja. Y entonces aflora el enojo, que es el pecado original. Eso lo debemos entender los padres para poder corregirlo, ¿verdad? Para poder hacer algo frente a él y no tomarlo de manera personal. Ocurren dos cosas en una familia donde todos los intereses están centrados en el niño, en el hijo, y una familia donde todo está centrado en Dios. Vea lo que sucede. Póngame la siguiente.
Dice, un hogar centrado en Dios es donde Cristo es nuestra guía y sus mandamientos. Los padres dictan las pautas. Y un hogar centrado en el niño es donde el niño controla. El niño se le complace, al niño se le complace y el niño dicta las pautas. Es necesario identificar dónde estamos. ¿Dónde está mi familia? ¿Está centrado en el niño? ¿Cuándo está centrado en el niño? Cuando se le da lo que él quiere, a la hora que quiere y como él quiere. Le dan el huevo picado y dice, yo no lo quería así, yo lo quería entero. O le da el huevo entero y dice, yo no lo quería así, lo quería picado. Y entonces, ¿qué hace la mamá? Va y le hace el huevo como el niño lo quería. Ese es un hogar centrado en el niño. Otro ejemplo, cuando el niño va y destroza todo, ¡pum!, rompe aquí, rompe allá, hace lo que quiere y el papá detrás del che, cuidado, ay, quitemos esto de aquí, quitemos esto de allá, démosle esto para que no se enoje. Un hogar centrado en el niño. Ese es un error. Usted tiene que enseñarle a su hijo que si eso está ahí es porque usted lo puso y usted es la autoridad y él no debe quitarlo de ahí, aunque quiera. Y no esconder todo, porque es formación. Sin embargo, cuando se le permite a él hacer todo, aunque le permita eso, eso provoca enojo en él. Fíjese, cuando el hijo, se le da todo al hijo. Leí una anécdota donde el papá, queriendo corregir al hijo, tenía un florero sobre la mesa y entonces vino el hijo, agarró el florero y lo puso en el suelo. Vino el padre y lo puso en la mesa y le dijo, no lo toque. Y vino el hijo, lo agarró y lo puso en el piso otra vez. Viene el padre, agarra el florero, lo pone en la mesa y le dice, no lo toque, ahí es el lugar. Entonces el hijo dijo, ahí está, pero aquí, para mí, está ahí, en el piso. ¿Qué quiere decir? Hago mi voluntad, hago lo que quiero. ¿Me comprende? Entonces, necesitamos identificar en quién está centrado nuestro hogar. Ahora, cuando la familia está centrada en Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Establecer la presencia de Dios, la oración, el consejo de la palabra, la corrección a nivel de los principios de Dios. Hay una lucha constante entre qué hacer con los hijos, que si no tenemos la sabiduría del Señor, vamos a estar experimentando actitudes de enojo continuo en los hijos. Ahora necesitamos entender, Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, y vosotros padres, entonces, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo es eso? ¿Estarán los hijos enojados porque yo los he provocado? Buena la pregunta. ¿Estarán los hijos enojados por cosas que yo estoy haciendo? Entonces, sobre eso quiero que reflexionemos en este momento. En primer lugar, necesitamos clarificar que en la familia se desarrollan dos tipos de relaciones. La relación prioritaria es la de la pareja. La relación prioritaria es la relación del esposo y la esposa.
Porque es una relación para toda la vida. Porque es una relación de una sola carne, como dijo el Señor en Génesis 2:24. Entonces, necesitamos entender que para corregir el enojo de los hijos, el hombre y la mujer necesitan estar de acuerdo. Diga usted, de acuerdo. De acuerdo. ¿Por qué? Porque su relación con su esposa es una relación prioritaria. Diga, prioritaria. ¿Verdad? Si ya tenemos hijos, nuestros hijos no son relación prioritaria, sino una relación secundaria y temporal, que es diferente. La relación con los hijos es relación secundaria y temporal. ¿Por qué? Porque luego van a volar y se van a ir y ni a Dios le van a decir. No, sí le van a decir a Dios. ¿Verdad? Entonces ellos van a volar, se van a ir. Ok. Entonces yo quiero mencionarle hoy, le voy a dar 5 maneras en que los padres provocan el enojo de sus hijos. El número 1 es la falta de armonía marital. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjese en esto, cuando yo estudié esto realmente me sorprendí. Porque yo dije, ¿cuántas veces nosotros somos el motivo del enojo de los hijos y no nos damos cuenta? La falta de armonía marital. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el hombre, en primer lugar, cuando no se separan de papá y mamá. Cuando no se separan de papá y mamá, permitimos que los hijos se críen en un ambiente de doble autoridad. Porque no solamente está la autoridad de los padres, sino también la de los abuelos. Y si hay tíos, la de los tíos. Y si hay otros, la de los otros. Y eso provoca confusión en la formación de este hijo. Entonces, por eso el Señor dijo, dejará. Cuando una pareja no ha dejado a sus padres, como Dios dice, usted puede estar provocando enojo a sus hijos. Porque hay muchas formas de pensar en un mismo lugar. Peor con los abuelos, consentidores y Dios santo. Qué difícil. Dios sabio, por eso dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre. Porque es que no se puede así. Y además de eso, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando Dios habla de una sola carne, está hablando de mutuo acuerdo, Está hablando de andar juntos. Está hablando de llevar juntos la tarea. Pero cuando el esposo trabaja fuera de la casa y está muy ocupado, y no hay esa mucha relación con los hijos o comunicación, ¿qué es lo que está pasando? Pronto él empieza a tener más relación con sus compañeros de trabajo, más relación con sus amigos, más relación con otros. Y eso obliga a la mamá a asumir un rol más fuerte del que debería de tener. Y entonces hay un desequilibrio en el establecimiento de la autoridad. Porque la mamá tiene que corregir, la mamá tiene que castigar, la mamá tiene que enseñar, la mamá tiene que poner la cara por él. Y eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que sea el hombre el que esté sacando la cara por sus hijos, corrigiéndolos, hablándoles, ¿sabe? Y esto hace más fácil las cosas, porque los hijos con la mamá, como las mamás somos suaves, somos emocionales, tiernas, nos hacen berrinches. Y uno
dice una cosa, vaya y no hacen las cosas. Mire esto y no lo hace. Pero el papá dice, fulano, vaya a hacerlo, y ahí van. ¿Sí o no? ¿Cuántos han visto eso? Porque Dios le dio al hombre esa autoridad y por eso es importante que el hombre esté ahí. Cuando el orden de Dios se trastorna, eso provoca enojo en los hijos. Porque no está habiendo el orden correcto, ¿verdad? Eso provoca confusión. Además de eso, en Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice que muchas veces los enojos forman raíces de amargura, y si los padres cargan con resentimientos, muchas veces venimos con resentimientos de los padres nuestros, eso provoca amargura y sin darnos cuenta se los estamos lanzando a los hijos, las amarguras, y los hijos están siendo contaminados por ello también. Entonces, partiendo de estos pasajes, debemos de entender que necesitamos volver al patrón original, y en ese sentido yo felicito a todas aquellas parejas que por obediencia a la palabra se han casado al venir a Cristo, que estaban viviendo maritalmente sin casarse o viviendo con sus padres y se han ido a vivir solo. Felicidades para ustedes, lo están haciendo bien, es lo correcto, porque ese es el plan del Señor. Si no lo hace, usted podría estar siendo quien esté provocando el enojo en sus hijos. Esa es una razón. Número 2, ser un modelo de enojo pecaminoso. Proverbios capítulo 22, en su versículo 24 y 25, que ya lo leímos, dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Y el 25 dice: no sea que aprenda sus maneras y tome el lazo para su alma. Vea, necesitamos nosotros entonces ser un modelo del enojo, dejar de ser un ejemplo del enojo pecaminoso. Cuando el padre y la madre son enojados para todo, son enojados, sus hijos van a aprender a ser enojados. Cuando se enojan por todo, cuando gritan, cuando patalean, cuando en vez de negociar, en vez de socializar, en vez de analizar, se enoja y quiere que sea lo que dice porque sí. Entonces ese enojo se transmite a los hijos y el hijo aprende que enojándose va a resolver sus problemas, que enojándose es que se gana siempre. Entonces cultivará en él el enojo. De ahí que es importante que los hijos crezcan conociendo el perdón y la misericordia, y no nuestro enojo continuo por las situaciones, ¿verdad? Nada resolvemos con enojarnos. Aquí, Eclesiastés 7:9 dice que el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces es importante que nosotros dejemos de modelar enojo. Aunque las situaciones y conductas de nuestros hijos nos estén provocando al enojo. Pero nosotros que tenemos a Cristo, nosotros que estamos aquí, que hemos nacido de nuevo, tenemos el recurso del poder del Espíritu Santo, ¿sí o no? Tenemos el dominio propio, tenemos la palabra de Dios, somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, si eso es así, debemos demostrarlo. Cuando no llevamos una fe genuina, sino que declaramos una cosa pero actuamos de otra, eso trae dureza al corazón de los hijos, enojo, rebeldía a Dios, porque piensa, mis papás están ahí, pero Dios no ha podido cambiarlos, son iguales, ¿verdad? Me tratan igual. Entonces va a ser rebelde a Dios porque no funcionan. No
ser consistentes con la disciplina. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, vemos que nos dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Oh, mire, hermanos, leamos lo que dice todo en voz alta. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. No ser consistentes con la disciplina. ¿Sabe? Necesitamos aplicar la disciplina a tiempo. Ahora, cuando hablo de disciplina, no me refiero al garrote, no me refiero a la faja, me refiero a poner lineamientos claros. Porque el problema es que los padres no le han clarificado a los hijos lo que en su casa se permite y lo que no se permite. No lo dicen. Disciplina es establecer las reglas de convivencia en esa casa. Establecer las reglas. Aquí yo acostumbro a hacer esto con todas las personas que contrato o que van a vivir en mi casa. Yo le digo: lo primero que te voy a decir, o le voy a decir, es que aquí todos hablamos la verdad. Todos hablamos la verdad, aunque la verdad sea difícil, pero no tolero la mentira. Siempre les digo eso. Porque usted y yo no debemos tolerar la mentira, porque la mentira es del diablo y yo no quiero tener nada que ver con ese señor. Entonces, lo manejamos como regla y con mis hijos lo aplicamos. No tolero la mentira. El día que te agarren una mentira van a haber problemas. Mientras hablemos la verdad, vamos a andar bien, ¿verdad? Aunque no sea agradable la verdad, pero es la verdad. Entonces, otra cosa que yo le digo: aquí en esta casa nunca se pierde nada. Porque todos amamos a Dios y no robamos. Así que si desde aquí para allá algo se pierde, ya sabe esa persona, ¿verdad?, que va a caer sobre ella. Entonces, es importante dar esos lineamientos. Aquí no se pierde nada. Recuerdo en cierta ocasión que uno de mis hijos estaba pequeño y se me desaparecieron unas monedas que tenía ahí. ¿Dónde están las monedas que yo tenía aquí? No están. ¿Cómo que no están? Venga para acá. Y entonces no me decían. Entonces saqué de Proverbios todos los versículos que hablaban de la mentira. Mira lo que dice de la mentira. El que me miente es hijo del diablo. ¿Usted es hijo del diablo? No, dicen. Ok, entonces debe decirme la verdad. ¿Dónde está eso? Hasta que le saqué la verdad. Entonces, necesitamos establecer lineamientos claros, ¿verdad? Si alguien te quiere hacer algo malo, por ejemplo, si alguien toca tus partes íntimas, dímelo, no me voy a enojar, no te voy a castigar, dímelo. ¿Por qué? Déjale espacio abierto para la comunicación. ¿Me explico? Entonces, poner lineamientos claros, porque el problema es que muchas veces los hijos están cometiendo errores inocentemente, sencillamente, ingenuamente cometieron un error y le lanzamos una buena castigada, pero él no sabía hasta dónde llegaba la gravedad de sus hechos, sencillamente lo hizo. Si un padre no ha establecido una disciplina clara en su casa, no tiene derecho a castigar a su hijo porque no le enseñó. Usted debe enseñarle. Y si comete un error de algo que no le había dicho, siéntese con él y explícale por qué no. Explícale a la luz de la palabra, no por lo que el mundo dice, sino por lo que Dios dice. Porque nuestra
tarea debe de ser, si nuestra familia está centrada en Dios, Él debe conocer lo que Dios piensa sobre eso que Él hizo, no lo que usted está pensando, no lo que a usted le avergüenza. ¿Me explico, hermanos? No va a decir, ¿qué van a decir de mí si te ven haciendo eso? No, usted no diga eso. Usted diga, ¿cómo te ve Dios? Porque nuestra tarea debe de ser inclinarle sus ojos a Dios. Yo recuerdo que antes de que mis hijos se fueran a la escuela, cuando estaban niños, yo le decía eso. Acuérdese que usted es un hijo de Dios y Dios lo ve. Así, porque yo no lo puedo ver. Y de hecho que sí me va a doler y me va a dar vergüenza si hace algo indebido. Pero Él no me tiene que tener temor a mí, sino a Dios. ¿Me explico, hermanos? Entonces necesitamos hacer, y otra cosa con esto de la disciplina, debe ser coherente. ¿Qué quiere decir eso? Que usted también practique lo que está pidiendo que ese hijo haga. Porque si él le dice, vaya a la iglesia, desde luego usted viene, ¿verdad? Pero en su caso sí, vaya a la iglesia, pero usted no va. Ofrende y usted no ofrenda, no me mienta y usted miente, no me grite y usted grita. ¿Sí? Y muchas otras cosas que quizás usted está pensando, que usted hace, le está pidiendo al hijo, pero antes de pedírselo piense, ¿lo hago yo? Porque si usted no lo hace, deténgase, no le exija eso a los hijos. Primero practícalo, porque los hijos aprenden más de lo que nos ven hacer que lo que les decimos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ok, entonces una conducta así también estará provocando el enojo de sus hijos. Sus hijos y mis hijos deben estar claros que nuestro sí es sí y nuestro no es no. Cuando usted prometa una reprimenda o un castigo por alguna situación, si lo hace, castíguelo. Y no le prometa al hijo cosas que usted sabe que no va a cumplir. Mira, si haces eso, te mato. Usted sabe que no lo va a matar, hombre. Si haces eso, te corto la lengua. Usted sabe que no lo va a hacer. Si haces eso, llamo a la policía. Usted sabe que no lo va a hacer. No prometa cosas que no va a cumplir. Al pastor le va a decir. Lo ponen como verdugo al hombre ahí. No, hombre, él es pastor, no verdugo. No, hermano. Espera, no haga eso. ¿Verdad? Eso provoca el enojo de los hijos. Llevemos una conducta coherente con lo que estamos pidiéndole a los hijos. Si no lo hacemos, ellos estarán enojados y harán rabietas y nos harán la vida difícil. Número 4. Tener dobles estándares. ¿Qué quiere decir? Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendiste de mí y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Tener dobles estándares. Esto está ligado con el anterior, ¿verdad? Pero eso requiere, hermanos, que su estándar tiene que estar más alto del estándar de sus hijos. Usted quiere que ellos sean rectos y correctos, usted tiene que ser más. El padre tiene que ser más porque modela para su hijo. El no hacerlo es señal de hipocresía y de fariseísmo. Como dijo Jesús, los fariseos ponen cargas al pueblo que ni ellos las pueden llevar. Eso no debemos hacerlo. Como estar viendo pornografía y decirle al hijo, cuidado con ver pornografía. Y el hijo sabe que usted ve, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas que podríamos decir en ese sentido.
Entonces el padre está obligado a tener un estándar mayor que el que le ofrece a los hijos. De lo contrario, su hijo estará enojado por esa actitud suya. Y número 5, no reconocer que se está equivocado y no pedir perdón. Oh, hermano mío, mire. Cuando usted sabe, uno sabe cuando se equivocó, ¿sí o no? Entonces, tenga la valentía de decir, perdóneme. Hace poquito me pasó a mí un incidente así, con mi nieto. Estaban un día en mi casa y cuando ellos llegan, todo amor con ellos, y yo me vuelvo con ellos y todo eso. Pero yo tenía una fuentecita de plata, hay un lugar reservado, que me gusta y es de valor porque alguien muy querido me lo regaló y lo guardo con cariño. Pero cuando llegan mis nietos hurgan todo. Y en una de esas que yo llegué, hallo que ha bajado la fuentecita de plata y está jugando con ella. Cuando yo entro y lo miro, me molestó. Santiaguito, le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué me bajó eso de ahí? Se imaginaba, se asustó y me dijo, yo no fui quien lo bajé. Me dijo él, al momento yo me di cuenta, ¡ay! Se me fue la mano. Entonces, ¿quién lo bajó? Le dije, ya bajé yo mi tono. ¿A quién lo bajó? Fulano lo bajó y estaba ahí. Ok, mi amor, le dije, lo abracé, perdóneme. Ok, tranquilo, váyase en paz. Y ya se fue feliz a jugar. ¿Verdad? ¿Sabe? Los padres tenemos que aprender a pedir perdón. Pida perdón a sus hijos cuando se le va la mano. Perdóneme. Cuando les damos un mal ejemplo. Mire, un día me pasó. No le puedo contar mucho porque poco tiempo, pero andábamos con mi esposo en una cita de consejería y los dos llegamos por diferentes lados, cada uno en el vehículo, y nos parqueamos, nos agarraron la noche en la consejería, casi a las 10 de la noche salimos. Mi esposo tenía el vehículo parqueado por allá y yo por acá. Y entonces nos despedimos y vamos cada uno a coger el carro. Cuando yo cojo mi carro, no hallo el ticket. No hay el ticket del parqueo y yo le hago seña a mi esposo, ¿verdad? Que me espere, que no tengo el ticket. Y él, como estaba de largo, no me entendió. Él pensó que yo le decía adiós. Agarró el carro y se fue. Y yo lo miro que se va. Y yo, ¡ay! A las 10 de la noche. Y yo, Dios mío. Ya casi no había gente ahí. Y salgo. Quiero salir y me dice el guardia, no puede salir, tiene que hacer esto y me estuvo ahí trabado. Y yo, uy, Mario se fue. Yo solo pensaba, Mario se fue, me dejó. Y yo no hallaba qué hacer, tiene que pagar 100 lempiras. No andaba 100 lempiras. Y yo, ay, ¿qué hago? Me regreso, estaban cerrados los cajeros y Dios guarde, qué angustia que sentí. Eso me enojó. Cuando al fin llegué a la casa, resulta que iba saliendo él, ya iba saliendo a buscarme porque me tardé mucho. Pero cuando yo llegué iba tan molesta que llegué, entré y todos estaban así como, mamá, ya llegaste, ¿dónde estabas? Pero yo llegué y exploté. ¡Ah, qué barbaridad! No tengo un esposo que me cuida, nada, se vino, me dejaste solo. ¡Ay! Me fui enojada. Porque yo me sentía todo el miedo que yo había experimentado y ¡ay! Me fui, me molesté, hablé y me fui al cuarto. Cuando llegué al cuarto, me dice el Espíritu Santo, ¿qué hiciste? Y yo, le grité, yo nunca le grito, no gritamos en la casa, todos tranquilos, pero ese día, es que era mayúsculo lo que yo sentí. Ese día se fue, me abandonó, no tengo esposo, no sé qué. Bueno, la cosa fue que ese día y nomás me quedé, nos acostamos, yo no pude dormir, me sentía tan re mal por el ejemplo que les había dado a mis hijos. Y en la mañana no tuve otra que sentarme con ellos, les hice un desayuno y les pedí perdón. Ay, perdónenme, estuvo malo eso. Y ahí hablé con ellos y ellos me perdonaron. Ese arranque de enojo que tuve, aunque a mi manera tenía cierta justificación, pero en realidad no la había, no debía hacer eso.
¿Cuántas veces hacemos cosas? Gritamos, ofendemos y no pedimos perdón. Hermanos amados, yo voy a cerrar con esto. Atrévete a pedir perdón. Tú sabes cuando has fallado. Cuando tú pides perdón, vas a cubrir el corazón de tus hijos y les vas a evitar estar en una actitud de enojo. Pero cuando te plantas que yo soy el papá, ¿cómo le voy a pedir perdón? Y te llenas de soberbia y orgullo. Lo que estás haciendo sencillamente es alejar a tus hijos de ti. Y eso no lo queremos, ¿verdad? ¿Qué dices si ahí donde estás cierra tus ojos por un momentito? Y posiblemente has identificado algún hecho de tu conducta que esté provocando el enojo de tus hijos. ¿Qué dices si le pides, Señor, perdóname? Padre, perdóname. Te pido que me ayudes a tener una conducta correcta frente a mis hijos, a modelar frente a ellos, a no tener una doble estándar, pidiendo cosas que yo no hago. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que atraigas mi vida hacia lo que es correcto y que en mi casa tú seas el centro. Dígaselo, que en mi casa tú seas el centro. Que mi familia esté centrada en ti y en tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Solo cierro con esto, hermanos. Cuando tú hagas eso, ¿sabe qué va a pasar? Cuando tu hijo te falle, te va a pedir perdón. El día que yo reprendí a Santiaguito, pero luego le pedí perdón, minutitos después, él agredió a su hermanito y luego fácilmente le dijo, perdón, Andrés. ¿Verdad? Fácilmente ellos lo van a hacer. Cultivemos esto y no provoquemos el enojo de nuestros hijos. Quiero invitarte a que leas este libro. En este libro vas a encontrar muchísimas cosas. Se llama El corazón de enojo. Hoy no está en la librería, la próxima semana va a estar. Yo le pido, léalo. Le va a ayudar muchísimo para cubrir el corazón de su hijo y erradicar el enojo de su familia. Que Dios les bendiga.